vamos a sumergir en un análisis bastante específico de un poema homenaje a Federico García Lorca. Este poema es de Roberto Dávila Machín y, bueno, nuestra fuente principal es justamente un análisis textual de esa obra. Nuestra meta, digamos, es desentrañar cómo este poema va más allá de un simple tributo. Quiere fusionar la obra de Lorca, su vida y también el contexto político tan brutal de su muerte, para darnos una visión, más moderna y crítica de su legado. Exacto. Y creo que eso es lo singular aquí, ¿no? El enfoque. No es solo recordar a Lorca como una figura histórica. Es más bien entrar en diálogo con él, con su trabajo, con su final. Y hacerlo de una manera que resuena hoy, que se siente contemporánea, potente. Ok, vamos a desempacar esto entonces. El análisis resalta, de entrada, esa fusión, casi una disolución de límites, entre la vida y la obra. Menciona una referencia muy directa a Bodas de Sangre, por ejemplo. Ajá. Y cómo el poema parece sugerir que la violencia de esa obra, de alguna forma, presagió o reflejó la propia muerte del poeta. Usa una imagen fuerte. La pluma tinta en sangre acumulada. Uf, sí, es una imagen impactante. Y lo interesante, según la fuente, es cómo el poema presenta esta conexión no como algo casual, sino como algo central. O sea, argumenta que el arte de Lorca y su existencia estaban, trágicamente entrelazados. Su final violento se vuelve casi un eco oscuro de sus propias creaciones. Una última escena no escrita por él, pero sí por la historia. Exactamente, por la brutalidad de la época. Y desde ahí el poema lo eleva, ¿no? El análisis dice que Dávila Machín lo transforma en un símbolo. Lo compara nada más y nada menos que con un Quijote, un idealista luchando contra la barbarie. Sí, un Quijote. Menciona versos que gritan libertad y esa imagen de la madre patria llorando, eso lo saca de lo personal, ¿verdad? Totalmente. Lo convierte en un emblema universal. Ya no es solo Lorca, el poeta andaluz. Es la resistencia contra la opresión, es un mártir de la libertad de expresión, digamos. Al usar la figura del Quijote, el poema subraya esa lucha idealista, una lucha que, chocó de frente con la realidad política más cruda. El análisis insiste en que esta simbolización es clave. Pero aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante. Porque el poema no lo deja ahí en el pasado, como un mártir de bronce. El análisis señala cómo Dávila Machín lo trae al presente, de formas, inesperadas. Habla de un Lorca que podría reescribirse en la escena actual, e incluso se imagina cazar a los amantes en un supermarket. Claro, es un choque deliberado, sí. Busca actualizar sus conflictos. Pensar en esos personajes lorquianos, tan del drama rural, pasional, en un supermercado, hoy, te obliga a reflexionar, ¿no? Te muestra, como dice el estudio, que las tensiones de Lorca, el amor prohibido, la lucha contra las normas, el autoritarismo, siguen vigentes. Cambian los escenarios, pero la esencia está ahí. Entiendo. Y el análisis menciona algo sobre cómo logra hacer esa conexión, sin que se sienta forzado o superficial quizás. Sí, lo aborda. Sugiere que no trivializa, sino que refuerza la universalidad. Muestra que no eran solo dramas de la España de los años 30, son arquetipos humanos que todavía resuenan. Y el estudio destaca las herramientas literarias que usa el poema. La metáfora, esa pluma en sangre, el Quijote, y la intertextualidad, o sea, cómo dialoga directamente con la obra de Lorca, tejiendo referencias a Bodas de Sangre, a Bernarda Alba. Es una conversación a través de los textos. Claro, tiene sentido. El análisis también habla de un tono complejo en el poema. Por un lado, una indignación, un dolor muy palpables por la injusticia de su muerte, pero al mismo tiempo, una profunda reverencia hacia él, hacia su arte. Y en cuanto a la forma, dice que es una estructura libre, casi narrativa. Y en medio de ese dolor y esa reverencia, hay un símbolo que el análisis resalta mucho: el tren de la soledad. Lo interpretan como una imagen de esa opresión que impide la libertad, ese destino gris, impuesto, un tema muy lorquiano que el poema usa para hablar de la asfixia que todavía se puede sentir. ¿El tren como la falta de escape, quizás? Exacto. Como la ausencia de futuro bajo la tiranía. Entonces, resumiendo un poco todo esto, este poema homenaje, según lo que hemos visto en el análisis,
es mucho más que un recuerdo. Es una reinterpretación activa e incluso combativa. Mezcla la ficción de Lorca con la realidad cruda de su final. Así es. Y lo crucial, lo que revela el estudio, es que al hacer eso, al confrontar la injusticia y traer sus temas al hoy, el poema mantiene vivo el legado de Lorca. No deja que se convierta solo en una pieza de museo, lo resucita. Nos muestra que sus luchas, por la libertad, por el amor, contra la opresión, son en el fondo las nuestras también. Y eso nos deja pensando, ¿no? El análisis sugiere que esta forma de fusionar arte, vida y crítica es lo que mantiene a Lorca vigente. La pregunta que queda flotando es, ¿de qué otras maneras se puede reinterpretar un legado artístico para que siga dialogando con el presente, para que no se quede solo en los libros de historia o en las paredes de un museo?